¿Qué tal, queridos amigos de Diario El Comercio? Tengan todos ustedes un buen día. ¿Cómo se encuentra una vez de que dado un gran anuncio al país la semana anterior? Cordial saludo a todos quienes leen El Comercio y miran la visión digital. Muy bien, perfectamente a la orden para responder todas sus inquietudes. Empezaba así, la semana anterior dio usted un anuncio que creo que es uno de los anuncios más importantes de su carrera política, porque finalmente está declinando la oportunidad de ser presidente del país. En ese sentido, ¿cómo tomó esa decisión y basado en qué perspectivas políticas? Mire, fue una decisión difícil, obviamente. Lo primero que pesó en mí, y lo he conservado, en mi afán de servicio, que no pasa por un cargo público. Yo he servido en mi vida y lo seguiré haciendo desde la Teletón por la Vida, que tiene 30 y pico de años, el Comité de los 200 años de Guayaquil, el Comité Actual de Emergencia por el COVID, mucha labor social. Para mí servir es una actitud permanente, no pasa por un cargo público, la mantengo y voy a seguir en política. Lo que no voy a volver a hacer es candidato a nada ni a desempeñar un cargo público por designación alguna. En segundo lugar, debo decirle que cuando uno está dentro de esto, tiene que soportarlo y manejarlo, pero la política, la politiquería ha llegado a un grado de degradación que realmente da repugnancia. Y 35 años de esto pesan, porque si bien uno tiene que no incurrir en ese tipo de bajeza y saber defenderse de aquello, es algo que ya cuando se pasa ese tiempo pesa. Tercero, mi familia, el público, me pidió que después de 35 años de servicio público, donde ellos no han tenido la normalidad ni la tranquilidad que merece una familia, por fin se las dé. Y a esto le añado un último asunto. Yo siempre he dicho públicamente lo que siento. A mí siempre me preocupó no el llegar, sino el cómo me iba, porque al fin y al cabo eso es lo que cuenta. Uno llegó, ¿qué hizo? ¿Sirvió? ¿Lo hizo bien o no lo hizo bien? Me fui de la gobernación muy bien, me fui a la alcaldía con el 86% popularidad, y yo creo que uno tiene que irse cuando la gente le pide que se quede y no cuando la gente reza para que uno se vaya. Así que eso me llevó a esa decisión, pero como dije, me voy de eso, pero no me voy de servir, me voy a dedicar a sumarme a una consulta popular que la van a solicitar una gran cantidad de sectores representativos. Esto no es un juego, esto no es política ni politiquería. Esto es un grupo de personas que ven en esa consulta no un plan de gobierno, cuidado. Hay gente que se confunde. Plan de gobierno, usted sabe que lo tenemos, yo lo he hecho público, es el plan del partido, está detallado. Estos son cosas que hay que hacer precisamente para aliviar básicamente la situación económica de las personas en momentos como este. Si usted ve hoy día la prensa, 3.100 millones de dólares tiene en atrasos de pago el gobierno. La caída drástica de la economía no nace con el coronavirus, ni se agrava por el petróleo solamente. Vea usted hoy mismo en el periódico, ya en el tercer trimestre del año pasado, la escuálida economía ecuatoriana se derrumba. Y entonces echan mano, y me perdona con esto, acabo para que me pregunte lo que quiera, se consolida un modelo, un Estado enorme que dilapida la plata de los ecuatorianos y que ve en los ecuatorianos de toda región y de toda condición y de todo tipo de actividad un pozo de donde saca el dinero para traspasarlo al Estado, empobreciendo a los demás. Y frente a eso, un gobierno que en vez de hacer lo contrario de las crisis se sale con inversión, con confianza, con crecimiento, creando empleo, refinanciando deudas, con creatividad, con concesiones, mirando al agro, a la pesca, a la exportación, al ampliar
el petróleo en su producción, a una minería que hay que hacerla con plena responsabilidad frente al planeta, a la reforma del Seguro Social. No. ¿Qué se les ocurre? Bajar los salarios, con lo cual el poder comprador de la gente baja. Entonces, se compra menos, se vende menos, se paga menos, se cobra menos. Luego, como el pretexto era ese, bajaron las jornadas de trabajo. Entonces, un país que tiene que trabajar más para salir adelante, va a trabajar menos. Ahora, van a poner impuestos, porque anticipar impuestos es algo que sí puede hacer el presidente directamente por la emergencia, sin pasar por la asamblea. Y entonces, en el peor año de ingresos de la historia, cuando la gente no puede prácticamente vivir, más impuestos, y se usa la plata del Estado para pagar con prioridad la deuda de los tenedores de bonos, que hay que pagarla, porque si usted quiere crecer, tendrá que tener crédito, pero hay que pagarla renegociándola, pues, ampliando los plazos, bajando los intereses, con una quita de capital, como lo ha planteado Argentina oficialmente, y cosa rara, está teniendo una aceptación del Fondo Monetario Internacional. Entonces, con el debido respeto a quienes toman esas medidas, aquí estamos haciendo justamente lo contrario para salir de la ruina y lo necesario para ir a la ruina. Y por eso la consulta, que no es un plan de gobierno, repito, soluciona gran parte de esa absorción injusta e ilegal de la liquidez del dinero de los ciudadanos, empobreciéndolos para ponerla en manos de un Estado, esa cantidad de dinero que ni siquiera la aprovecha, sino que la dilapida. ¿Por qué una consulta popular? Me parece a mí personalmente que estos cambios también deberían ir por una Asamblea Nacional Constituyente. Pero ¿por qué tomar esta decisión de una consulta popular, que también es otro camino? Pero quiero saber por qué toma esa decisión de anunciar una consulta popular. Se lo voy a decir. Primero, por un asunto conceptual que aterriza en la realidad. Los partidos políticos, los políticos, los grupos de presión, los grupos de opinión, no han podido cambiar esa realidad. Y luego le voy a explicar brevemente, voy a repetir cuál es la realidad. Segundo, la Asamblea Constituyente tiene un defecto. Es una forma tradicional de reformar las constituciones. Y no vamos necesariamente a eso en esta consulta. Llega el asambleísta con un discurso y luego, como tiene libertad, hace lo que le da la gana. Y le voy a poner un ejemplo concreto. La seguridad social pudo transformarse en lo que debe ser, no privatizarse, sino ser un mecanismo que al aportante, que somos todos los empleados públicos y privados del país, que aportamos más de 500 millones de dólares al mes, una quinta parte del salario, al aportante le dé servicio de salud, que no tenemos, sabemos que no tenemos, le dé crédito quirografario e hipotecario, que tenemos, pero que cada vez se reduce más. Y si no, mire las declaraciones del señor Troncoso, que anunció que a fines del mes pasado el BIES prácticamente no tendría liquidez, y tener una pensión jubilar digna. Y ese dinero ponerlo en la economía del país, a crear inversión, crear movimiento, crear trabajo, crecimiento, y con eso, sin subir los impuestos, crear rentas para el Estado, a través del IVA, del ICE, del impuesto a la renta. Entonces, ¿qué ocurrió? Nos pusimos de acuerdo con un adversario en la asamblea del año 97, con la DP y el doctor Hurtado, para sacar adelante el país. Puntualmente, no era un arreglo político, era un arreglo puntual de reforma productiva, si usted lo quiere llamar, para el país, y de justicia para la gente. El doctor Hurtado cumplió y su partido cumplió, pero 4 diputados de ese partido no cumplieron y se perdió la votación. Imagínese usted lo que hubiéramos tenido del año 97 hasta hoy, con un nuevo modelo de seguridad social con las características que yo le he dado. ¿Y qué es lo que hemos tenido?
hemos tenido un impuesto al salario. En eso se ha convertido nuestro aporte. Un Estado que no debería coger la plata del seguro y la toma. Un Estado que debería pagarla y no la paga. Que ha dejado sin liquidez, ha cogido como caja chica el seguro. Entonces, por eso la consulta popular. Pero la consulta popular que va con un texto de reforma a la ley, un texto de reforma a la ley, que no pasa por la voluntad del legislador asambleísta y no pasa por la voluntad del colegislador presidente, sino que ese texto, si tiene la mayoría de aprobación de los ecuatorianos, se convierte en ley. Y hay una crítica a la consulta, más allá de que yo no entiendo, un demócrata no puede nunca oponerse a que el pueblo opine. Puede oponerse a las preguntas que se quieren hacer. Puede, si se hacen, votar en contra de esas preguntas, pero no puede oponerse a que el pueblo opine. Y hay demócratas, entre comillas, que ya lo están haciendo. Se ha dicho, muchas de las cosas que se están preguntando están en la ley. Sí, están mencionadas en la ley. Hay obligaciones sin sanción. Entonces yo le hago una pregunta. La ley dice, por ejemplo, que usted tiene que entregar el IVA de los municipios, las prefecturas, las juntas parroquiales, los exportadores y las universidades para que se lo devuelvan de inmediato. Pregunto, ¿se devuelve de inmediato? No, no se devuelve. Es una forma ilegal e injusta de ampliar la caja chica del gobierno, causando la ruina de las instituciones que deben recibir ese dinero de ellos de vuelta para servir. Se dice que en 30 días el ministro de Finanzas debe entregar a los municipios, juntas parroquiales y consejos provinciales las rentas que son de ellos, no del gobierno. El gobierno tiene sus rentas. Los GATS tienen las suyas. El gobierno las recauda. No las debe. Tiene que entregarlas. Se las apropia. No lo hacen. ¿Qué sanción hay? Por eso lo siguen haciendo. La plata del seguro, el Estado no debería tocar, y en ese sentido también va la consulta. Un centavo de la plata de los asegurados, ni a título de bonos, ni de préstamos, ni de inversiones, ni de titularizaciones, porque simplemente no los paga. Y el seguro no es un letrerito, el seguro es su plata, la nuestra, la que nos están escuchando y viendo, que entregan 500 millones de dólares cada mes para que en vez de darle servicio a ellos, garantizar su vejez, su pensión, y para garantizar el desarrollo del país, lo que sirve es para alimentar a ese ogro filantrópico que traga y no vomita, y que eso no puede continuar. Esas son las razones en corto, porque la consulta tiene otros temas, abogado, por ese camino. Viendo las declaraciones que usted hizo en aquella ocasión cuando anunció su consulta popular, también habla del agro, y me parece interesante en este contexto de la pandemia, en donde la industria no ha podido desarrollarse, como usted mismo decía, no se trabaja las horas necesarias, no hay la circulación de bienes y capitales. Es como regresar los ojos a lo primario, que es el agro. ¿Por qué toma esa decisión de anunciar por ese lado también la consulta popular? Porque todavía soy ganadero por necio y dejé de ser agricultor por cansancio. Yo conozco la realidad del agroecuatoriano. Díganme, cuando no había petróleo, ¿de qué vivía el país? De la agricultura y de la ganadería y de la agroindustria y de las exportaciones que aquella época existían. Banano, café, cacao, etc. No había camarón, no había una forma importante como hoy día atún, no había floricultura. Vivíamos de eso. Y el sucre, nuestra moneda, era una moneda respetada y respetable en el mundo. Entonces, vino el petróleo y la gente miró hacia otro horizonte que desgraciadamente, en vez de habernos llevado la prosperidad por mala administración y mala visión, nos ha llevado a la ruina con la dilapidación. Entonces, el agricultor, el ganadero, el pescador artesanal, la agroindustria, etcétera, tienen que tener créditos
suficiente y barato, a tasas preferenciales. Tienen que permitirle incorporar la tecnología a esas actividades. Me explico. ¿Por qué obligan a un agricultor a comprar semilla que produce la mitad de lo que produce la semilla del mismo producto en el Perú? Al ganadero pequeño, darle la oportunidad desde el Estado. Para eso sirve un Estado. Esos son los verdaderos subsidios contra presupuesto. Cuidado, como yo hice en la ciudad de Guayaquil, con los libros, con la tecnología, con la vivienda, contra presupuesto, sin causar déficit, sin endeudamiento que no pudiera pagar. Entonces, el ganadero, ¿qué hace? Tiene un toro viejo que se cruza con su hija, con su nieta, degenerando el ganado, produciendo menos leche y menos carne, cuando podría tener una pajuela, es decir, la inseminación artificial, por 35 o 40 dólares, de un toro que vale $500,000 o $1,000,000 en Estados Unidos de Norteamérica. El pescador no tiene un GPS, un localizador, no tiene un plantón para ver dónde está el pescado. Hay que mirar allá. Por eso la consulta va allá. ¿Cómo va la minería? Miren, y respetar el medio ambiente es una barbaridad. Hoy debe ser una obligación respetar el ambiente, proteger el planeta. Pero si la tecnología de hoy es capaz, como lo es, de ser un requisito insustituible para explotar minería, ¿por qué no se va a explotar y explorar ese recurso que bien administrado puede traer bonanza a los ecuatorianos a la par que se cumple con la obligación de respetar el planeta? Todas esas cosas no son inventos, no son novedades. Eso es lo triste de este país. Son declaraciones líricas que por fallas en la ley no se cumplen o no se hacen realidad. Por ahí alguien ha declarado: la pobreza no se combate con leyes, se combate generando riqueza. Es verdad. Por un lado tiene que haber un plan de gobierno para generar riqueza, pero si usted no reforma las leyes que están matando la riqueza individual de los pobres, usted está cometiendo un crimen contra la gente pobre, contra su economía, porque se está llevando la plata de los asegurados, que somos todos, la plata de los municipios, que son los ciudadanos, de las prefecturas, de las juntas parroquiales, que son los ciudadanos rurales. Se está llevando la plata de los que exportan y generan divisas para el Ecuador al no devolverles el IVA. Está matando la agricultura, la ganadería, la pesca. Las leyes son importantes para que no sean leyes de papel. Y en el Ecuador hay leyes de papel que matan la posibilidad de generar prosperidad. Por eso la consulta. De aquí viene el hecho de que tienen que pedir a la Corte Constitucional que revise la legalidad, bueno, la constitucionalidad de estas preguntas, y vendrá la recolección de firmas. Pero también hay un problema. Estamos en una etapa de la pandemia en donde todo está complicado y el contacto personal va a ser complicado. Hay algunos movimientos que no han podido inscribirse porque no se les hizo la cuestión de la revisión de firmas. Y entonces ahí viene mi pregunta: ¿cómo va a hacer esto usted en este tiempo de pandemia? Primero, no hay que mezclar la consulta con las fechas de la elección. Eso es lo primero. Porque también hay gente enseguida piensan mal y dicen: no, esta es una maniobra para tener votos. No, esta es una maniobra para, junto a un buen plan de gobierno, ayudar a salvar al país y recuperar la economía y llevarle la prosperidad a los pobres, que hoy día está, como dije, encadenada. Hay que romper esas cadenas. La libertad no es solo política, no es solamente ir y votar. La libertad es también económica y por eso hay que hacer las cosas bien. Hay tanta gente detrás de la consulta: federaciones y asociaciones de ganaderos, federaciones y asociaciones agrícolas, federaciones y asociaciones de pescadores, hay universidades, hay alcaldes, hay prefectos, hay juntas parroquiales, hay policías retirados y militares retirados que tampoco quieren que se les lleven la plata del IFA,
es el seguro militar o del seguro de la policía. Hay federaciones y asociaciones de turismo que desgraciadamente en estos momentos están liquidados. Hay trabajadores que están conscientes de la necesidad de que estos cambios se den. Entonces, entre todos tenemos una estructura muy grande a nivel de país para recoger las firmas y vamos a tener que aprender a vivir con una normalidad relativa. Cuando usted vaya al verde, Guayaquil pronto irá, porque está haciendo las cosas bien, pero hay que ir despacio, con pasos seguros. Siempre se puede avanzar, siempre se puede acelerar, pero cuando usted se equivoca y hace una barbaridad y se llena de muertos y de enfermos, regresar es muy difícil. Pero cuando vayamos al verde, el verde no implicará que dejemos de trabajar, pero sí implicará que lo hagamos con una mascarilla, guardando la distancia y lavándonos las manos con frecuencia, lo cual en el fondo es una molestia mínima, si usted la quiera llamar así, que salva la vida a través del contagio y de la gravedad de la enfermedad. Pero no es que no vamos a poder movilizarnos, pues de suyo hoy día las ciudades se movilizan dentro de ciertas características. Así que tenemos el equipo necesario para recoger esa firma. Y repito, si alguien se le ha metido en la cabeza que esto es un acto electoral, no, esto es un acto de salvataje de la economía del país, una forma de eliminar la pobreza, una forma de eliminar que se lleven injustamente, arbitrariamente, miserablemente la plata de la gente y especialmente los sectores más vulnerables, y que complementa un plan de gobierno que lo podemos discutir si usted quiere, que tiene otro tipo de misión, como por ejemplo, usted al turismo, si quiere revivirlo, tiene que quitarle al menos por 3 años los impuestos, tiene que eliminar todo tipo de impuestos de las actividades de turismo, si no el turismo, que es de los más afectados, si no el más, por lo que ha ocurrido, no puede vivir. Pero ¿podemos hacer eso nosotros en la consulta? No, porque esa es una iniciativa del presidente de la República. Hay que ser gobierno para presentar la iniciativa. No se puede hacer consultas sobre temas tributarios, por ponerle un ejemplo para entender la diferencia entre ambas cosas. ¿Y cuándo van a presentar entonces ya las preguntas desarrolladas? ¿Y cuándo las van Yo pienso que si no es a fines de la semana que viene, será en la semana siguiente, sin lugar a dudas. Tenemos mucho tiempo trabajando en esto. Esto es un año de conversaciones y las cosas se han ido agravando, y ese agravamiento que ha traído mucho pesar a la gente también les ha dado más entusiasmo en la necesidad de involucrarse, porque saben que es uno de los pocos caminos para salir adelante y hacer lo que no han hecho presidentes de la República, legisladores, ni grupos de opinión, ni grupos de presión. Porque si no, la respuesta es muy sencilla, la que yo pido. Entonces, dígame si esto no es necesario, por qué es que todas estas injusticias que yo he relatado y que están muchas contempladas en la ley, no se hacen realidad como se deben de hacer y no se cumplen como se tienen que cumplir. Entonces, hay que buscar un camino, y ningún camino es mejor que el que el pueblo decide por encima de todos los que he nombrado y lo pone en vigencia con su voto, sin pasar por ningún análisis, sin que los políticos, sin que el presidente, sin que los asambleístas, sin que nadie pueda decir ni pío, porque ya habló el pueblo en forma directa. Por eso la diferencia con lo que ocurre en una asamblea constituyente, y por eso la necesidad de la consulta. Claro que sí. Bueno, y de aquí, ¿qué pasa con el tablero electoral? Porque claro, su anuncio hace que por ejemplo, nos decía un analista político, se abra todo un espectro en el centro que va a estar tratando de buscar esos votos. ¿Qué pasa con el Partido Social Cristiano? ¿O a dónde podrían ir esos votos que iban a ir a usted? ¿A qué candidatos pueden ir? Yo les voy a dar una mala noticia a todos esos analistas, que me parece muy bien que analicen, cada cual en la vida tiene su profesión y tiene el derecho a opinar. Mire, aprovechando la tecnología del Zoom, yo en esta semana, y termino esta tarde con una reunión pequeñita de Zoom, he hablado
en la sierra, en la Amazonía, en la región insular, en la costa ecuatoriana, con todos nuestros alcaldes, que son 46, con 15 alcaldes más, que son nuestros aliados, con todos nuestros prefectos, eran 8, perdimos 1 y hemos ganado otro, así que siguen siendo 8, con todos nuestros asambleístas, con todos los presidentes de todas las provincias del país, de las 6 y aliados, y básicamente del Partido Social Cristiano, porque Madera de Guerrero solo existe en la provincia del Guayas. Con los afiliados importantes, con hombres importantes, todos tienen 2 resoluciones. La primera, estar en la consulta por los motivos que ya hemos explicado. Y la segunda, han lamentado mi decisión, la entienden, pero ahí están, en el partido. Mire, un partido es como una familia, es como una empresa, en otro sentido. Unos nacen, van creciendo, se incorporan, van tomando un papel importante, van saliendo, se retiran y se mueren. Es muy triste. Y a nosotros no nos pasa que usted no tenga valores en un partido que puedan crecer, que puedan aspirar a ser candidatos. Entonces, usted va a tener, bueno, quizá una primicia, porque esto voy a hacerlo un boletín de prensa más tardecito y el partido lo va a comunicar oficialmente. En el partido se han analizado básicamente en las últimas reuniones 5 candidatos, precandidatos a la presidencia de la República. Henry Cujalón, Henry Kronfle, María Cristina Reyes, Luis Fernando Torres y César Romo. Gente leal, gente seria, gente capaz, experimentada, sin duda alguna. Hay un elemento que tenemos que analizar, el volumen político de captar votos. Y todos estamos de acuerdo, ojalá saliera de allí el candidato. Nada me alegraría más que eso. Eso es como en la vida, hay gente que se molesta cuando los hijos lo superan. A mí me encanta que mis hijos me superen y eso lo están haciendo. No hay ninguna satisfacción mayor para un político que quien viene detrás, si es de su misma línea, lo haga mejor. Si eso es así, de ahí sale el candidato. Si no es así, nosotros hasta el 30 de julio, 31 de julio, que este mes tiene 31 días, tendremos candidato presidencial analizado y evaluado a sí mismo, de filas independientes, con muy pocas condiciones. La una, que su personalidad sea correcta, sana, honesta. La segunda, que tenga un criterio igual al nuestro en cuanto a nuestro plan de gobierno, porque es obvio que queremos que ese plan de gobierno se haga realidad para complementar una consulta. Y la tercera, que tenga las posibilidades de ganar. De manera que no hay ningún problema. Y los que creen que en el partido va a haber problemas y que los votos van a ir donde ellos, mire, de ilusiones también se vive, pero no les auguro mucho futuro con esa predicción. Ellos con toda sinceridad. ¿El candidato sale de entre estos 5 nombres? ¿Así será? ¿O se puede hacer una alianza? ¿No? ¿Cómo va a ser? El candidato, si la evaluación le da, sale de esos 5 nombres. Y si no les da la evaluación, sale del sector independiente, igualmente evaluado dentro de las condiciones que yo le he puntualizado. Así que aquí estamos abiertos. Nosotros no somos sectarios. No olvide usted que el discurso que me permitió ser una pieza clave, no la única, en volver a ser del Partido Social Cristiano el año pasado, en marzo, la primera fuerza política del país, fue precisamente el que yo digo porque creo en él. Número 1, ningún partido salva el Ecuador, ni el mío tampoco, solo. Hay que abrir, hay que ir sobre los partidos, hay que no ser sectario, atraer a la mejor gente, sin obligarle a cambiarse de camiseta, ni afiliarse. Esto no es un equipo de fútbol para enfundarlo a uno en una camiseta y en un número. Y la segunda, abogado, no creer en la izquierda extrema, fracasada y estatista, ni en la derecha extrema, inhumana, sin alma, una derecha que solo piensa en sus intereses, que prefiere pagar
una deuda externa que hay que pagarla, pero prefiere pagarla sacrificando el desarrollo que permite leyes como estas que queremos reformar con la consulta, que hacen que se les lleve la plata a los ecuatorianos y votan por esas cosas. Tengo un minuto, ya se nos acaba el tiempo. Quería preguntarle esto. ¿No le queda la pena de no ser presidente de la República? Hoy día ejerzo el cargo más importante de toda mi vida. Más importante que ser gobernador, que lo fui, que ser diputado, que lo fui nacional y local, que ser alcalde, que lo fui por 19 años, y de ser candidato presidencial, que lo fui. El cargo de ser ciudadano ecuatoriano y de querer servir de referente para que el ciudadano ecuatoriano se empodere de sus facultades y sus derechos y haga por mano directa el cambio que tiene que hacer, tanto en la consulta como en una buena elección. Bueno, muchísimas gracias, abogado, y ustedes, amigos de Diario El Comercio, tengan un resto de día espectacular. Muchas gracias. Gracias a usted. Muy amable.